Bienvenidos a su programa de texto y contexto bíblico. Les saluda el pastor Walter Morán. Hoy estaremos abordando el tema de la conducta de la mujer en la iglesia. La base bíblica será 1 Timoteo, capítulo 2, del verso 11 hasta el verso 15. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Primera de Timoteo fue escrito en el año 64 después de Cristo. Pablo le escribe a Timoteo cómo debe ser la conducta de la mujer en la iglesia en Éfeso. Por eso dice que la mujer aprenda en silencio. ¿Por qué dijo Pablo esto? ¿Cuál fue el objetivo? ¿A dónde quería llegar? Primeramente miramos en el asunto religioso que en Éfeso había el culto a la diosa Artemisa, la diosa de la casa, la diosa de la virginidad, la diosa de la prosperidad. Esta diosa había renunciado al matrimonio. Por lo tanto, parte de sus sacerdotisas mujeres se reunían y realizaban su culto. Ellos creían y pensaban que las mujeres eran superiores que a los hombres. Por esta razón, algunas mujeres que habían llegado a la iglesia traían esa influencia pagana, porque era interpretada como superior la mujer según Artemisa para los griegos y Diana para los romanos. El propósito de 1 Timoteo es que Timoteo aprenda la sana doctrina y así de esta manera pueda silenciar a los falsos maestros que se habían levantado en aquellos días. Es un manual de liderazgo y de administración. Es lo que Pablo, mientras está ausente de la iglesia en Éfeso, entonces estará al frente Timoteo. ¿Por qué la conducta de la mujer en la congregación de Éfeso? Miramos primeramente la creación de la mujer. La mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios. La mujer fue creada como ayuda idónea. La mujer fue creada con roles diferentes. La mujer fue creada con dignidad. Y la Biblia dignifica a la mujer. ¿Por qué es importante entonces la conducta en la iglesia? Porque en aquellos días la diosa Artemisa para los griegos y la diosa Diana para los romanos influían mucho en aquel tiempo, ya que en el asunto religioso ellos ofrecían su culto pagano a Artemisa. Ellas se creían superiores a los hombres. Las sacerdotisas que había en el templo de Diana influían mucho y algunas de esas mujeres habían llegado a la iglesia. Entonces Artemisa o la diosa Diana, que había influido en estas mujeres, ya que esta diosa es la diosa de la casa, es la diosa de los animales, la diosa de la virginidad, y es una diosa que está en contra del matrimonio. Entonces en lo religioso, el culto a Artemisa o Diana era una enseñanza matriarcal, es decir, que la influencia siempre debía ser de la mujer. Por eso algunas mujeres que habían llegado a la iglesia venían influenciadas a través de esta enseñanza matriarcal. Algunas mujeres líderes habían usurpado el liderazgo de los líderes en la iglesia. Por eso es que Pablo le dice que la mujer debe aprender en silencio y con toda sujeción. Entonces, cuando él dice que la mujer debe aprender en silencio, no es una ley universal, sino algo particular, porque no era de todas las mujeres, eran de ciertas mujeres que querían siempre dominar dentro de la congregación. Cuando la administración era Timoteo al frente, ya que Pablo estaba en viajes misioneros y por eso dejó a Timoteo para que esté al frente. Por lo tanto, esta cultura había influenciado mucho en aquellas mujeres en Éfeso. Por eso es importante que la mujer aprenda a escuchar, que la mujer tenga humildad, sencillez, no imponer su liderazgo sobre el liderazgo de los líderes de la congregación en Éfeso. El término sujeción, si lo miramos desde el punto de línea militar, tiene que ver estar bajo una autoridad. Y estar bajo una autoridad no significa inferioridad, sino que es tipo de orden y respeto.
En sí, lo que Pablo le dice a Timoteo es que las mujeres deben aprender con humildad, que no debe haber desorden mientras el líder está exponiendo la palabra de Dios, mientras está en el culto, no deberían interrumpir ellas con esa actitud de imponencia, ya que su influencia venía de aquella enseñanza matriarcal de Artemisa o Diana. Entonces la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio? Primeramente, lo que está pidiendo el apóstol Pablo es que debe someterse a una autoridad eclesiástica. En este caso, la autoridad eclesiástica allí en Éfeso es Timoteo y los diferentes líderes. Así que cuando una autoridad está enseñando, los demás deberían escuchar. Como se dice literalmente, si alguien habla, los demás escuchamos. Pero estas mujeres en aquel tiempo no querían someterse y había un tipo de desorden en el momento de la liturgia en la congregación de Éfeso. Entonces, la palabra no ejercer dominio quiere decir no ejercer autoridad sobre o no usurpar la autoridad de liderazgo. Dios ha establecido en la iglesia local autoridades eclesiásticas. También lo que implicaba es no actuar independientemente de la autoridad establecida. La Biblia enseña que la mujer sí puede enseñar en otros contextos, así que esta expresión no es universal, sino particular en el caso y en el contexto de Éfeso. La Biblia dignifica a la mujer. La mujer sí puede enseñar, siempre y cuando se mantenga en el contexto litúrgico y dirigida por las autoridades eclesiásticas de la iglesia. La mujer sí puede enseñar. Pablo a Timoteo le dice que debe callar, pero es en el sentido particular, no universal. Miremos mujeres que sí enseñaron. Priscila fue una mujer que enseñó al elocuente Apolos, Hechos 18:26. También miramos las hijas de Felipe, el evangelista, Hechos 21, del 8 al 9, que enseñaron. Diaconisa, Febe, Romanos 16:1-2, miramos también que ella enseña. También miramos a Tabita. Entonces, la Biblia sí permite que las mujeres participen en la congregación. No está bien que la mujer calle en la congregación. Sí puede participar, puede enseñar. Miramos la misma madre de Timoteo. Ella le enseñó a Timoteo lo que sabía. Por eso, esto no es algo universal, sino fue algo particular en el contexto de Éfeso. Entonces, la solución de Pablo para estas damas en Éfeso es que se debe adoptar una postura de humildad y silencio, reconociendo su ignorancia y sometiéndose a los que sabían más, en este caso a los líderes y al pastor Timoteo que estaba en Éfeso. La enseñanza de Artemisa o Diana no debían mezclarse con la enseñanza de Jesús, siempre respetando el orden de la creación. Adán y Eva. Miramos aquí los roles, tanto para Adán y Eva, porque Adán fue formado primero y después Eva. Es lo que dice 1 Timoteo 2:13. Entonces el contexto inmediato de este verso es desde el capítulo 2, verso 11 al 15, es sobre los roles tanto para el hombre y para la mujer. Por eso dice en 1 Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. La cultura gnóstica malinterpretaba el libro de Génesis y creía y pensaba que Eva traía el conocimiento del bien y del mal. Y esta cultura gnóstica también entendía y creía que Eva era un medium espiritista para poder obtener más conocimiento. Es la interpretación errónea y equivocada de estos gnósticos o cultura gnóstica ya con sus raíces griegas en Éfeso. Entonces lo que el apóstol Pablo trata de hacer apologética, defensa de la fe, es que Eva dio lugar al diablo y Adán dio lugar a Eva. Él prefirió seguir a su mujer antes que seguir a Dios o permanecer con Dios. Y así cayó el pecado. Cayó en pecado, vino el pecado. Pablo entonces está interesado en demostrar que el hombre y la mujer no deben cambiar sus roles que Dios ha ordenado. ¿Por qué Adán cambia el rol? Porque Adán escucha la voz de su mujer
en vez de escuchar la voz de Dios. Por eso Adán y Eva cambiaron sus roles. Y eso es lo que las seguidoras de la diosa Artemisa o Diana querían cambiar el diseño original de Dios. ¿Y cuál es el diseño original de Dios para que exista una familia? El hombre y la mujer. Y el diseño de Artemisa o Diana era mujeres y mujeres y mujeres, solo línea mujeres, y estaba en contra del matrimonio. Por eso es importante siempre mantener el diseño de Dios. 1 Timoteo 2:15 dice: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Esto no es literal, es figurado. ¿Qué pasaría con las mujeres que no se han casado? ¿Qué sucedería con las mujeres que no pueden tener hijos? Entonces no se salvarían. Por eso esto aquí no es literal, sino figurado. Entonces la expresión se salvará engendrando hijos no es literal, es figurado. Salvación. La salvación es por gracia, no es por obra. Porque si fuera por tener hijos, entonces sería por obra, pero dice Efesios 2:8 que la salvación es por gracia. La salvación en este contexto no se refiere a la salvación de la justificación ni del alma, sino que se refiere a la santificación diaria. Que aquellas mujeres que venían con ese pensamiento de dominar, de ser las líderes, de ser superiores a los hombres, tienen que liberarse del deseo de dominar, reconociendo el orden de la creación. Se salvaría o se salvará de caer en el error de no usurpar la autoridad. De eso se salvará. Entonces, Pablo a Timoteo le dice que cada hombre y mujer debe cumplir su rol. Por eso el ministerio de la mujer en Éfeso no era gobernar la iglesia, no era imponer, sino cuidar su hogar, educar a sus hijos en la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, el hombre no debe cambiar sus roles. El cambio de roles no debe ocurrir en la iglesia. El hombre tiene una función y la mujer tiene su función. Por eso desde el principio tenemos el orden cronológico de la creación. Adán y Eva. Por eso Adán, Dios lo puso como responsable de administrar la creación, mientras que la mujer fue hecha para ayuda idónea. Por lo tanto, el hombre en Éfeso estaba llamado a liderar y Timoteo era responsable en la iglesia en Éfeso. Y las mujeres estaban para ayudar, para participar de la administración bajo la dirección eclesiológica de la congregación en Éfeso. En conclusión, entonces, el propósito de Pablo a Timoteo es que la mujer aprenda con toda humildad y sencillez, siempre aprendiendo de los que saben más. Por lo tanto, el orden es importante en la iglesia en Éfeso. Recuerde que un texto sin su contexto es un pretexto. Les invitamos para un próximo programa a través de este mismo canal de YouTube. Dios les bendiga. ¿Te gustaría escuchar algún tema especial en nuestro canal de YouTube? Déjanos en los comentarios el tema de enseñanza teológica que quieres que se trate en el próximo video.